La energía a análisis. Bueno, no sé si la energía o deberíamos decir las emisiones. Es un placer saludar a don Nemesio Fernández Cuesta, un clásico del análisis en nuestro país. Nemesio, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Gracias a vosotros por la invitación. Es un placer. Y enhorabuena por un libro con un título largo y que dice muchas cosas. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce emisiones. Este libro, que acaba de llegar a las librerías, publicado con Deusto, tiene como subtítulo «Cómo y por qué la transición energética marcará el futuro de la geopolítica». Ya estamos poniendo muchos asuntos encima de la mesa en este texto de Nemesio Fernández Cuesta. Le recuerdo, técnico comercial del Estado, fue secretario de Estado de Energía, presidente de Prensa Española y del diario ABC, estuvo en Repsol muchos años en el área de Upstream y actualmente preside el grupo de transición energética de Atlanta Partners. Vamos a meterle mano a la realidad energética de nuestro país, de Europa, del mundo, Nemesio. Y fíjese usted que uno de los datos que me llama de una manera espectacular la atención en el libro, yo no quiero hacer un spoiler del texto, que merece la pena y mucho leerlo, es que de las 41 gigatoneladas de dióxido de carbono emitidas en 2023, 12 son absorbidas por vegetación terrestre, 10 absorbidas por los océanos y mares y el resto, unas 19 gigatoneladas, permanecen en la atmósfera. Este dato dice mucho porque nos muestra la importancia de cuidar el medio ambiente, pero la importancia también que usted cita en el título, la importancia de la reducción de las emisiones o contrarrestar las emisiones que se han emitido, ¿verdad? Por supuesto, lo que calienta la atmósfera son los gases de efecto invernadero, de los cuales el CO2 es de los más importantes. Entonces, si no hacemos más que emitir CO2 y parte de ese CO2, parte muy importante de ese CO2 se acumula en la atmósfera, pues obviamente la atmósfera se calienta y esa es la esencia de todo el tema del calentamiento global. Una de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, reforestar. Cuanto más reforestemos, más CO2 va a absorber la vegetación terrestre y, por lo tanto, menos CO2 se va a permanecer en la atmósfera. Digamos que el mar y la vegetación pues tienen una capacidad finita de absorber CO2 y lo que no se absorbe queda en la atmósfera. Pero, evidentemente, si reforestamos, por ejemplo, pues habrá menos CO2. Hay un estudio de la Shell, que también es un sospechoso habitual para determinadas aproximaciones al tema, pues que dice que si el mundo es capaz de reforestar una superficie equivalente a la de Brasil, pues la temperatura se queda en 1,5 grados. Es decir, que hay muchos sistemas para reducir emisiones y reducir el problema del calentamiento global, que por supuesto existe. La realidad es que algo está pasando en el mundo, algo está cambiando, y por eso me gusta que usted en el subtítulo cite la geopolítica, porque la reciente COP29 celebrada ha sido, no sé si llamarla descafeinada o cómo la calificaría usted, pero a sabiendas de que tenemos un reto, que es que no suba la temperatura al ritmo al que lo está haciendo de manera global en la Tierra. Importa tanto la industria y el poder geoestratégico de las potencias que algunos países han dejado como en el arcén el reto de la reducción de emisiones. Bueno, para algunos países o lo han enfocado distinto o van a tener un presidente que no cree en estas cosas y que piensa que esto es, por utilizar el término inglés, bullshit. Sí, Donald Trump. Y luego hay otros que, por ejemplo, China, que su filosofía es una filosofía mucho más de poder. China ha desarrollado los coches eléctricos, pero ha desarrollado los coches eléctricos no porque tenga unos criterios medioambientalistas muy acendrados, sino simplemente porque el 84% del petróleo que consume es importado. ¿Qué manera tengo de reducir mi dependencia del exterior? Porque para China, que quiero liderar el mundo, es importante reducir ese tipo de dependencias, pues el coche eléctrico. China quema el 54% del carbón que se quema en el mundo. Su sistema eléctrico, más del 60% se produce con carbón. Con lo cual, ¿por qué? Porque el carbón es el gran recurso autóctono que tienen. Y por lo tanto están centrados en el carbón. El gas y el petróleo no les convienen tanto. ¿Por qué? Porque dependen de la importación para su abastecimiento. Por lo tanto, yo creo que China enfoca todos estos temas con una filosofía de poder. De poder geoestratégico. De poder geoestratégico. Siempre China está pensando en eso, en mi opinión. Estados Unidos ha enfocado todo este tema en la presidencia de Biden, pues desde una perspectiva
muy de negocio. Es decir, si el hidrógeno verde es caro, pues yo doy una subvención en forma de crédito fiscal por 10 años de $3 por kilo de hidrógeno, con lo cual el hidrógeno verde o hidrógeno de bajas emisiones lo convierto en rentable. Y automáticamente hay quien invierte en producirlo y hay a quien no le importa comprarlo porque lo está comprando a precio de mercado. En Europa hemos adoptado el modelo regulador. El 42% del hidrógeno tiene que ser verde, del hidrógeno industrial tiene que ser verde en el año 2030. Ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hidrógeno verde cuesta 6 euros por kilo, frente al hidrógeno gris que hoy estamos produciendo con emisiones que cuesta a menos de 2. Entonces, esa triplicación del precio del hidrógeno, pues ¿quién la paga? En el caso de Estados Unidos ya lo hemos visto, pero en el caso europeo lo que tenemos es la normativa, pero punto. Claro, es que mucho se habla en el ámbito energético en España, mucho se envidia el IRA, la Inflation Act de los Estados Unidos, por esa manera de estimular en el momento, incentivar en el momento las inversiones que se realicen, algo que no tenemos en Europa de la misma manera. No, porque el enfoque europeo es que todo el tema de las emisiones hay que hacerlo porque se debe, punto. Y como tú debes hacerlo, pues lo vas a hacer. Ya. Y ya está. Y te pongo una norma para que además lo hagas. Pero el enfoque americano es, oiga, usted no le puedo obligar a invertir si no tiene usted una cierta garantía de que va a ganar dinero, porque si no, no invierte. Pero ni invierte una empresa, ni invierte un ciudadano particular, ni tiene sentido la inversión para las entidades financieras. Consecuencia, en Estados Unidos pues se está invirtiendo. Eso sí, la normativa americana dice, oiga, yo doy estos créditos fiscales si usted invierte en Estados Unidos solo para empresas que produzcan en Estados Unidos, con lo cual deja a la industria europea afuera. Y por lo tanto, en función de cómo se enfoque, que es el subtítulo del libro, la transición energética, pues eso marcará si la industria europea prospera o no prospera. Claro, porque aquí va de la mano la energía, lo estamos viendo en Alemania, va de la mano la energía con la industria y el coste de la energía. El coste de la energía es un insumo básico para la industria. Todo el gran problema de la crisis que hemos vivido con motivo de la guerra de Ucrania es que los precios de la energía se triplicaron y cuadruplicaron. Sí. El modelo alemán y por extensión el modelo europeo de comprar energía barata a Rusia, comerciar con China y que me proteja a Estados Unidos, pues es un modelo que está obsoleto, que va a desaparecer, que ha desaparecido, entre otras cosas porque ya la energía, el gas ya no es un gas ruso barato, es un gas americano a precio de mercado, pero claro, como tiene que venir, tiene que producirse en Estados Unidos, licuarse, transportarse en barco y regasificarse en Europa, pues el precio está en los 40 euros megavatio hora. El precio anterior del gas ruso estaba en 20, con lo cual hemos duplicado el precio del gas y con él el precio de la electricidad. Yeah. Y ese es uno de los problemas que tiene la industria europea. Pero también en la propia transición energética, si conseguimos un sistema eléctrico descarbonizado, por ejemplo, España puede producir electricidad barata, porque tenemos un recurso eólico importante, tenemos un recurso solar también importante. Si no se nos ocurre cerrar las nucleares, tenemos más de un 20% de nuestra energía 24/7 firme y produciendo, sin emisiones, y luego pues tendríamos que invertir en almacenamiento, tanto en bombeo hidráulico como en baterías, para conformar ese sistema eléctrico descarbonizado, y que sería más barato que el francés, que tiene un 70% de nuclear, que el italiano, que tiene un 60% de gas, y que el alemán, que tiene un 30% de carbón y está sustituyendo el carbón por gas. Por lo tanto, aquí están las posibilidades claras de que España tenga una electricidad más barata que sus competidores y por lo tanto se pueda industrializar
más España. Deberíamos alargar la vida de nuestras centrales nucleares. Se ha puesto Rivera en medio de lo que nos llegaba hace unos meses, que era el informe Draghi, que pedía neutralidad tecnológica, y mientras en Estados Unidos las grandes tecnológicas, por ahora los data centers, también necesitan, son intensivos en el consumo de energía, el dato al final es intensivo en el consumo de energía, está replanteándose la reapertura o reacondicionamiento de centrales nucleares. En España deberíamos dar marcha atrás, porque es el 20% de nuestra electricidad la que genera la energía nuclear. Sí, yo creo que deberíamos dar marcha atrás sin duda ninguna. Vamos, no tiene la sustitución de la nuclear solo lo puede hacer el gas, porque tú necesitas una parte de tu energía tiene que ser firme y tiene que estar produciendo. De hecho, cuando baja el viento, ¿no? O hemos tenido caídas de producción hidráulica, etcétera, pues el precio del gas es el que ha entrado con las centrales de ciclo combinado. Exactamente, porque es lo que. Entonces, si tú quitas las nucleares, lo que va a entrar es gas. Entonces, si entra el gas, la electricidad va a ser más cara que la nuclear. El coste de la electricidad nuclear en nuestras centrales viejas está en torno a unos 60 euros megavatio hora, pero con un impuesto del 7% a la producción de electricidad, un impuesto al combustible nuclear, una tasa nuclear de Enresa e impuestos autonómicos en Extremadura y en Cataluña a la producción eléctrica nuclear. Si todos esos, si ese tratamiento o penalización fiscal de la electricidad nuclear se mejora, y además al extender la vida la tasa Enresa pues va al tener se dosifica en el tiempo, en el tiempo, se reduce, pues puedes tener una electricidad en los entornos de 55 euros megavatio. La electricidad renovable produce más barata, los costes están en 30 o 35. Si tienes almacenamiento, aunque eso te lo encarezca un poco, porque la rentabilidad de las baterías todavía hay que mejorarla, pues puedes acabar teniendo una producción eléctrica en el entorno de los 55 euros megavatio, 60 euros megavatio, todo incluido. Eso es un precio muy competitivo. Ahora, si cierras la nuclear, automáticamente te va a entrar el gas. Con un gas a 40 euros megavatio, la electricidad va a estar en el entorno de los 90-100. Ya. Entonces, económicamente no tiene sentido. Desde el punto de vista de emisiones tampoco tiene sentido, porque está sustituyendo una electricidad sin emisiones nuclear por una electricidad con emisiones. Y por lo tanto lo que estamos es, con perdón, en el título del libro. No se trata de si es verde o no, sino si elimina o reduce emisiones. Es decir, la nuclear no es verde. Ya sé que no lo va a ser, ni tiene por qué serlo, pero es útil y es necesaria. Es igual que el gas. Cuando toda esta discusión, cuando se amplió en la taxonomía europea lo del gas, y todo el mundo decía, ahora Europa considera el gas verde. No, el gas no va a ser verde porque genera emisiones, pero es necesario. ¿Cómo quieres sustituir electricidad generada con carbón si no es por electricidad generada con gas? Bueno, y es que además la seguridad energética es igual de importante que el acceso a la energía, ¿no? Y lo hemos visto con los últimos episodios. La seguridad en economía en general es energética, pero lo vimos durante el COVID en otros campos como la cadena de suministro, ¿no? Sí, porque toda la globalización, que en esencia es buena, y el liberalismo económico es bueno, y además es el mejor sistema posible, pero en el esquema que nos hemos dotado, pues ha generado, pues, por ejemplo, que China esté en el origen de casi todas las cadenas de valor de cualquier producción industrial. ¿Por qué? Pues porque controla más del 50% de la capacidad de refino de minerales en el mundo. Es decir, para hacer baterías se necesita cobalto, pero el mineral de cobalto se produce en la República Democrática del Congo, se transporta a China, en China se refina, y el cobalto, metal utilizable, pues es el que nos vende China, y lo mismo ocurre con el litio, con el cobre y demás. Entonces, está en todas las cadenas de valor. ¿Por qué? Por una cuestión de poder, porque si controlas los minerales, controlas las cadenas de valor. Entonces, Europa nos hemos alejado de todo eso. ¿Por qué? Porque no es verde. Efectivamente, la actividad es muy contaminante. Entonces, tenemos también, y así lo dice, por ejemplo, el informe Draghi, que pensar que parte de estos minerales deberíamos ser capaces de producir y volver a una cierta minería en Europa. Ya Europa sacó una normativa, o un reglamento sobre minerales básicos, diciendo que
el 10% al menos se tenía que producir en Europa, que del reciclaje tendría que venir el 40%, es decir, hay cosas que se pueden hacer y que pueden mejorar, pero en esencia la realidad es que China está en esa cadena de valor y lo que tuvimos, la inflación que vivimos en estos años, por la que ahora han echado a Biden, es, entre otras cosas, porque, bueno, se le han echado en cara a los votantes norteamericanos, es porque al estar China en la cadena de valor de casi todas las producciones industriales y mantener China los encierros por COVID mucho más tiempo que en el resto del mundo, pues esa parte no funcionaba. No. Entonces, si no te funciona el principio de la cadena de valor, pues automáticamente, y la demanda ya está funcionando, porque tú has abierto tus economías. Precios al alza, ¿no? Precios al alza. Y es el resultado y la insatisfacción a la que entiendo que usted se refiere del ciudadano americano, ¿no? Que mucho, que era votante incluso demócrata, se ha ido a Biden en este caso, porque en el día a día se sufre, ¿no? Y luego, esa es la realidad de la gente, sea por la cuestión de la inflación o sea el aspecto social de la transición energética. Puede estar vinculado con la energía nuclear, no emite CO2, pero sí que emite residuos, ¿no? Y eso es con lo que nos quedamos. ¿Hasta qué punto cree usted que la hoja de ruta que ha establecido Europa en la transición energética, con objetivos a 2030, a 2045, a 2050, es ha primado más, no sé si decirle la ideología, porque no quiero sesgar la pregunta, en relación al propio interés industrial y laboral que tenemos en Europa? Para la transición energética se requieren tecnologías nuevas que no hemos practicado, no hemos desarrollado, como por ejemplo los electrolizadores para hacer hidrógeno a partir de agua, o para hacer baterías para baterías para los coches, o para cambiar la industria automovilística. Todo eso requiere tiempo, y requiere mucho más tiempo del que nos hemos dado. Y luego hay otra cuestión, que es que todas estas tecnologías, nunca su desarrollo es lineal. Es decir, si tú pones un objetivo de 0 en 2050, ves dónde estás ahora y trazas la línea de aquí al 2050, y en función de eso colocas los objetivos intermedios, como por ejemplo el 55% de reducción de emisiones en 2030, o acabar con el coche de combustión interna en 2035, pues eso, el papel lo aguanta todo. Pero mientras el coche eléctrico sea un 50% más caro que el coche de combustión interna, mientras la autonomía sea inferior, mientras no haya una red pública de cargadores, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en España el 70% de los coches duermen en la calle. Entonces, ¿cómo pretendemos tener 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras en 2030 si no tenemos una red de cargadores públicos? Y los coches son un 50% más caros. Ahora, en el momento en que, si la tecnología se desarrolla, invertimos en líneas de transporte y distribución de electricidad, en el momento en que haya una red pública de cargadores es suficiente y el coche eléctrico sea más barato que el coche de combustión interna, y la electricidad sea, como he dicho antes, 2 minutos, Laura. una electricidad fundamentalmente renovable, pues automáticamente nadie comprará un coche de combustión interna y todos compraremos un coche eléctrico. Es decir, cuando las tecnologías se desarrollan de modo exponencial, nunca de modo lineal. Entonces, pues yo puedo estar de acuerdo y yo no movería los objetivos a 2050, pero todos los objetivos intermedios que nos hemos ido poniendo deberían ser contingentes, dependientes del desarrollo tecnológico que vayamos alcanzando. Porque si no, dices, bueno, pues yo lo pinto, pero ¿cómo lo hago? Porque luego dices, no, es que se necesitan, o sea, según el informe Draghi, según otros estudios, España en esto de la transición debería invertir del orden de 50-60 mil millones de euros al año, solo en eso, incluido en ese montante pues los coches eléctricos que tenemos que comprarnos, bombas de calor, las industrias, toda la industria, todos los edificios. Bueno, y los edificios, por ejemplo, las calderas que hay en las viviendas, ¿no? Mucho se mira al coche, ¿no? Y que parece que el coche es el culpable de todo, cuando realmente tenemos otra serie de problemas que contribuyen a la emisión de dióxido de carbono. Pero el tema de los edificios y las casas es muy parecido al de los coches. Hay una tecnología ya desarrollada, que es la bomba de calor. La bomba de calor
te produce toda el agua caliente que quieras o el aire caliente que quieras, te sirve para los usos de calefacción y de agua caliente. Sustituiría, por tanto, a la caldera de gas. Sí. Ahora, instalar una caldera de gas te cuesta 3.000 euros, instalar una bomba de calor te cuesta 18.000 euros. Claro. Bueno, entonces... Tiene que haber incentivos, ¿no? Tiene que haber incentivos, claro. Pero sobre todo es que además de que tenga que haber incentivos, pues a ver, ¿quién los asume? Si los asume el Estado o los asumen los particulares, y si los particulares pues muchas veces lo que no tienen es balance. Es decir, la gente no puede gastarse 18.000 euros, puede gastarse a lo mejor... Bueno, si viéramos en otro momento, pero después del episodio de inflación, efectivamente no es el momento adecuado para destinar gasto a eso, ¿no? Exactamente, entonces todo eso pues hay que pensarlo y hay que tener una estrategia y de dónde son las bombas de calor y se fabrican todas en China. Ya. Y volvemos otra vez al punto de partida de controlar la cadena de suministro y la geopolítica, ¿no? La geopolítica. Entonces lo que se necesita es, y lo dice el informe Draghi, invertir en tecnologías. O sea, destinar dinero al desarrollo acelerado de las tecnologías que están relacionadas con la transición energética. Y esas tecnologías son las que propiciarán, primero, que la transición energética sea rentable, que el consumo de energía sea más barato y por lo tanto se producirá el fenómeno de la inversión y se movilizará el capital privado, pero el capital privado se moviliza si hay beneficio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nemesio Fernández Cuenca. Seguiríamos charlando mucho rato. Yo les recomiendo la lectura del libro. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce las emisiones, cómo y por qué la transición energética marcará el futuro de la geopolítica. Gracias por este tiempo de charla enriquecedora para comprender, usted que es uno de los sabios de la energía en nuestro país, por compartir el libro y por acompañarnos en Capital Radio. Cuídese. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.